Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nutrición sin Humo. Capítulo 7, 8. Estamos en el capítulo 8. Tremendo. ¿Cómo andas, Manu? ¿Todo bien? Bien, acá problemitas del hombro, así que voy a estar así casi todo el podcast, pero bien, sí. Exacto. Veníamos con un tema, quienes estuvieron viendo las historias que subí ayer, estábamos lidiando con un tema de ¿para dónde ir? Claro, ¿cuál era el tópico a charlar hoy? Porque ya tocamos todos los macros, como que todo lo principal creo que ya... Sí, que vale recordar esto, de que si no se pusieron al día todavía, pónganse al día y después es un efecto dominó. Sí, sí. A la vez son las bases que te va a servir para todo, literal. Si vas acumulando capítulos, tu sabiduría se va incrementando. Exacto. De ese lado. Y un poco lo que veníamos pensando era que este capítulo que va a salir en marzo, hagamos como un concepto de vuelta al cole, inicio de año. Sí, volver a este año me pongo las pilas. Claro. Y ese tipo de frases que... Sí. Como decir cómo podemos aportar nosotros desde nuestro lado para que esta vez hagamos las cosas bien. O diferentes. Sí, pero de que esta vez los objetivos 2026 funcionen. Claro, es verdad. Que no sea cíclico de fallar, volver, etcétera, etcétera, sino de que tratar de que esos hábitos que estamos empezando a incorporar empiecen a... que al menos si falla sea una espiral para arriba. Claro, o que se mantengan. Sí. Más o menos. Sí. Empezar a incorporar cositas de a poco porque los cambios no es que se dan de la noche a la mañana, así que es un poco ir desarrollando ese no sé qué según cada persona. Sí, también es bastante personal, pero pero todo más o menos creo que en cierta estructura van más o menos por lo mismo. O sea, la gran mayoría le va a servir, creo, más ir de a poquito y ver en cosas que pueda mantener antes que mandarse de golpe. Sí. ¿Habrá algún sacado que dice, pum, cambio de 180? Y puede, sí, pero son los menos. Sí, son los menos y tienen que pasar, o sea, siempre uno piensa... el tema de desarrollo de personaje, como tipo... Para mí tiene que haber... una travesía, ¿viste? Sí. Y esto, como de momento bisagra, claro, para algunas personas es... Y muchas personas les pasa, Sí. Tipo, esto de, ¿tuvo un momento bisagra? A mí me ha pasado también. Claro, es clave un momento exacto que tiene que pasar y no se da siempre. Y después mantenerlo. Ese es también el tema. Que lo loco es eso. A ver, hay momentos bisagra que están vinculados a la salud. Sí. O momentos bisagra en la vida que te condicionan a enfocarte en la salud o en lo que sea, digamos, en lo que quieras meterle como un foco adicional. Pero sí es eso, como que siento que el factor bisagra juega un rol. Claro, influye un montón en esto de cómo decir, bueno, ahora sí, se viene. ¿Viste? Sí. Como esa mentalidad, de alguna forma. Algo que te quería preguntar, porque creo que acompaña un poco esto de cómo arrancar todo este tema. Es un tema de capaz definir, porque creo que no lo hemos hecho en otros capítulos. Uh-huh. Todo este tema de saludable, no saludable, qué sé yo. Creo que nunca definimos qué es la salud siquiera. Viste, como que... Claro. De alguna forma siento que es el pilar de donde arranca todo, pero no lo mencionamos como... Porque a ver, yo siento que muchas personas tienen su propia definición de qué es saludable. Sí, o sea, por más de que haya... Que está mal. Sí, no, seguramente, eso sí, pero... Como que bajo esa premisa de qué es saludable, tipo la definición estructural, sale todo lo demás. Claro. Digamos. Y si ajustás ese tronco, las ramas son distintas, sí. Digamos, de esto, de entender qué es la salud y por eso condicionar lo demás. Es que para mí depende a quién se lo preguntes. Se lo preguntas a un clínico, te va a decir, tenés que tener los valores que te den todos. Se lo preguntas a alguien de calle y te va a decir, no, alguien que lo vea flaquito, seguramente vaya con un... ligado a un concepto de cierta delgadez y cierta hegemonía. Vamos, yo creo que también. Sí.
O sea, capaz eso es como la salud de un tercero. Como esto, de decir, che. ves a alguien por la calle y decís, Claro, entrevista en la calle, esta persona es saludable, claro. ¿no? Y ahí uno dice, para mí más, menos. Mucha gente solo viendo ya va a prejuzgar. Y te va a decir. Sí. Pero, a ver, hay personas que, o sea, esto también es como una definición que fue cambiando constantemente. Sí, el sí. tema de la salud no es ausencia Ausencia de enfermedad, claro. Como que muchas veces se relaciona como que son polares opuestos, digamos, sí. y en realidad la salud capaz es más un abanico de estar más saludable, menos saludable, claro. pero tratar de apuntar siempre a ser más saludable. Y también de esta sensación. Justo ayer lo hablaba con una seguidora Sí. Que me dijo que estos últimos 3 años de su vida empezó a entrenar la fuerza, que nunca lo hizo. Claro. Y tipo, la sensación que le daba, la satisfacción, el tener, no sé, primero sentirse bien con su cuerpo y demás, pero tipo, la energía o la satisfacción de haber entrenado y qué sé yo, decía tipo, que fue un camino de ida. Y yo le mencionaba esto, tipo, mucha gente nunca lo vivió, tipo, esta experiencia, y no sabe que eso es mejor, por decirlo de alguna forma. Sí, Como entiendo. la lógica, su techo de salud no involucra entrenar la fuerza. Y si no conoces eso... Claro, si no superas ese techo, nunca vas a saber justamente de lo que te perdés, por decirlo burdamente, ¿no? Sí. Como, y recalquemos que es una mayoría en la sociedad. Total. El no entrenar la fuerza, digo. Sí. O sea, yo creo que la gente también se ve muy, muy cegada por lo que ve en redes sociales. Vos abrís Instagram y para vos 99,9% entrena, se come bien, tiene un cuerpo estético, bla, 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 y pensás, cada vez son más y vas. Pero si vas a una población general... No, tal cual. Yo había visto un reel en un momento, me parece capaz el tono no era el mejor, pero decía tipo, normal es ser obeso, normal es comer chatarra todos los días. Ok, entiendo a lo que va, capaz no son las formas, normal sí, pero... es ser sedentario, no seas normal, ¿viste? Como que... ok. El mensaje está un poco acertado, la comunicación... La comunicación como el ojete, claro, básicamente, pero sí, el mensaje es porque si nos vamos a porcentajes, normalidad es lo que hace la mayoría, hay un porcentaje de 60% de obesidad, entonces lo normal sería... Sí. Tiende a ser coso, o sea, pero no es la forma de comunicarlo, ¿verdad? Total. Pero sí, esto, tipo de la salud, al fin de cuentas, a ver, primero salud no es ausencia de enfermedad, sino es mucho más, pero también es esa sensación de plenitud, tipo tanto física como mental, como tipo las relaciones saludables, etcétera. Y esa sensación de plenitud no se llega, al fin de cuentas. Claro. Es un poco ese constante seguir. Sí. Yo creo que mismo en el proceso también hay cierto disfrute de buscar la salud. Sí, y también es esa y de disfrutar la salud. Claro, es que es eso, es estar feliz de hacerlo, tipo de estar vivo y hacer cosas en pos de estar vivo. Digamos. Justamente. O sea, que vuelve un poco a esto de tendemos, hoy en día, tendemos a enfermarnos o a estar menos saludables. Obviamente hay factores externos. Sí, obvio. Sí, 100%. Genéticos o de enfermedades que ya sabemos. Pero también hay factores que son de, entre comillas, ser disruptivo, o sea, como no acompañar la demanda biológica de tu cuerpo. Claro. Digamos, tus exigencias biológicas, que puede ser por uno o por el sistema que te promueve que no te muevas. El sistema te promueve que no te muevas, justamente. Claro, y que comas peor por la disponibilidad de tener de procesados, etcétera, de la industria alimentaria, bla, bla. Total. Por eso, pero está como esa parte de, a ver, hay factores que es entender un poco que hay una biología que tenés que seguir. Claro, digamos, justamente, sí. Y mientras más te acerques a eso, obviamente en un contexto lógico, ciudad, urbano, no tan natural, por decirlo de alguna forma. Y personal también, porque tu contexto va a influir en si te es más fácil llegar o hasta dónde capaz. Total. Y además, a ver, lo mismo aplica para los profesionales de la salud o los nutricionistas que capaz se relacionan más con el tema hábitos. Sí. Uno capaz
probablemente a vos también te ha pasado de decir, che, o sea, que te lo digan a vos, vos estás re saludable, o vos sos re saludable. Y es como, en tu cabeza tengo un montón más para mejorar. Sí, pero lógico, una banda. Y es un poco esa lógica de, para el otro, el que está capaz un poco más atrás en ese camino, vos sos su guía o su norte. Sí, de qué es saludable. Claro. Pero desde tu perspectiva, hay un norte más grande todavía, capaz. Claro, sí. Y esa sensación es un poco el tema de salud. Es un constante mejorar, de alguna forma. No es que llegaste. Sí, para mí nunca llegas. Claro, por eso. No es algo que se llega, sino es como que se apunta. Y es un poco lo divertido también que tiene, como el disfrutar el proceso. Sí, es que también es eso. Yo creo que hay un tema de que la salud la consideran aburrida. Sí. Vuelve a lo mismo de no sabes qué es la salud o nunca lo experimentaste. Claro, como para determinar si es aburrido o no. Para mí lo simplificás mucho y te dicen no, porque para mí el discurso que hay de ser saludable va compaginado con cosas aburridas, porque comer bien lo ven como aburrido, entrenar lo ven como aburrido porque te cansás. ¿Por qué? Porque haría algo que me cansa o no lo disfruto. Pero porque es ajeno. Claro, y porque no lo aprendiste a disfrutar todavía. Sí, pero va por ese lado de tipo, a ver, comer saludable, uno lo piensa como que es aburrido porque no es hiperestimulante, capaz. Claro, exactamente, sí, tipo, justamente. Ese es el parámetro. No está la falopita. Claro, y bajo esa premisa, probablemente es porque nunca lo viviste con constancia. Tipo, nunca experimentaste esta sensación de tener las vitaminas completas. Tipo, o sea, estar consumiendo vitaminas en orden, digamos. O esto, tipo, no, qué sé yo, viste la típica... no estás deprimida, tenés anemia. ¿Viste? Claro, sí. Ese tipo de cosas que, a ver, si tenés cubiertos los nutrientes y qué sé yo, y bla, bla, la sensación de salud es otra y capaz a veces pasa eso, tipo, capaz tenés alguna deficiencia de algo, de algún mineral o de lo que sea, que te impide poder rendir en lo otro y decir, al final lo puedo disfrutar. Claro, y capaz no te diste cuenta que tenías esa deficiencia. Sí, justamente. Y cuando empezaste a comer mejor... Chequeos de sangre, claro, por favor. Por eso. Van a saber ahí todo. Sí, y cuando empezaste a comer mejor, ahí te diste cuenta, che, mirá lo que se puede conseguir, que también por eso digo, es difícil explicarle a alguien que tenés que ser saludable o tenés que apuntar a ser saludable cuando nunca lo viviste. Sí. Tipo, es muy difícil de describírselo. Es complicado, sí. De ese lado. Y eso es lo más, creo. Lo mejor es incentivarlo a que empiece y que vea por él mismo los cambios, que bueno, es muy difícil, obvio, no te estoy hablando. Sí. Pero por eso aplica mucho esto del momento bisagra. Sí, tipo... eso. Es que cuando tenés uno de esos momentos que haces un clic y te das cuenta, tipo, vos mismo decís, es ahora. Y siento que, en parte, nuestro rol como profesionales de la salud es tratar de fomentar que llegue ese momento bisagra antes de que sea tan tarde. Claro. Que sea lo más temprano posible. Y que tampoco tiene que ser una experiencia traumática. No. Porque hay muchas veces que ese momento bisagra es como, bueno, tocaste fondo y bueno. Sí. Acabo de salir de una cirugía. Claro, y digo, entonces, ponerme mi salud. Sí. Pero esto, como de tratar de fomentar el momento bisagra lo antes posible. Sí. Ya sea, hoy en día hay mucho reel de motivación y de cosas así. Está perfecto. Yo lo banco, siento que la motivación es como una chispita que dura un poquito y se apaga capaz. Sí. Es un tema de esto. Puede servir igual en ciertos momentos y todo. Yo creo que todo esto lo que es coaching, reiterado en el tiempo, tiene un plus, obviamente. Sí. Pero nada, es como un plus, no es todo ni te podés basar solo en motivación porque obviamente va a haber un montón de días que te va a costar. Sí. No es un tema, claro, tal cual. No va por un tema de ser, sos perfecto y ya llegaste, ¿viste? Como un poco lo que decíamos antes. Sí. Algo que vale aclarar, estamos hablando obviamente dijimos vuelta al cole y no estamos hablando de vuelta al cole, pero la premisa es hablar de salud para que se entienda a dónde estás volviendo, ¿viste? O sea, es volver a otra persona también, de ese lado. Pero me acordé ahora que en el primer capítulo dijimos que algún día íbamos a hablar de Healthspan y Lifespan. Podemos aprovechar que estamos hablando de salud para mandar esas dos definiciones que acompañan un poco esta idea de qué es la salud o a qué se apunta con tener hábitos saludables o lo que sea.
¿Querés dar vos alguna definición? ¿O No, arranca Ok. y las desarrollamos en profundidad si querés. Principalmente está el concepto de health span, que sería, no sé, no me sale la definición así, tipo la traducción literal, Sí. pero es como, nada, básicamente vivir más años, Claro. básicamente. Sí, como que va asociada a la longevidad de... Sí, de duración. De duración, claro, Claro. únicamente de duración, sí. Y siento, primero, health span, eso, duración, Sí. o sea, más años. Más años, sí. Lifespan no solamente es la cantidad, sino la calidad. Claro. ¿Cómo vivís esos, Claro. ponele, no sé, 90 años? ¿Cómo Sí. vivís esos 90 años? ¿Y cómo vivís los últimos, no sé, 30 que serían los más Sí. complicados, si querés Sí, decirlo? y mismo muchas veces se habla en objetivos de vida, tipo esto en cuanto a salud y Sí. qué sé yo, cómo querés vivir esos últimos 10 años de tu vida. Claro. Y a partir de ahí, construir tus objetivos de salud, digamos. Podés levantarte solo, querés ser autónomo, podés levantarte de la cama, poder abrir un frasco, poder peinarte, poder caminar, Sí. etc. Para mí, para O- tenerlo bien presente eso, porque vos imaginar esa situación, para mí es muy difícil, más siendo joven. Sí. Pero cuando vos tenés algún... Yo cuando tengo algún problema, por ejemplo, a mí me duele, literalmente, yo tengo un problema en el hombro ahora hace nada, ¿no? Entonces todavía estoy viendo a ver qué tengo, pero hay cosas que no puedo levantar, no sé, no podía levantar una jarra porque me dolía y qué sé yo. Pienso eso y pienso, imagínate en el tiempo y que No, quede... claro. O sea, como una pelotudez, Sí. no poder mover el hombro que me duele un poquito, ya me está molestando un poco la existencia. Sí, sí, Imagínate estar en ese caso donde no te puedes mover Sí. o, bueno, tenés... Y siento que el momento bisagra a veces es, che, mis hábitos me están enfermando. Claro. Que ahí es como un poco ese clic que uno hace de esto, de tipo, che, a este ritmo no voy a llegar a los 60. Claro, Sí, para no, decir un claro. poco extremo, pero sí. Sí, pero a ver. Bueno, no sé si tan extremo, es verdad. Hay gente Sí, con 30 años que tiene hígado graso. Sí, obvio. Y ahí es como, o sea, tenés que llegar con hígado graso a los 30. O sea, no es un tema de señalar con el dedo ni nada por el estilo, pero Sí. tipo decir, hay una acumulación de hábitos, pueden ser propios, pueden ser impuestos por muchas cosas, pero de decir, hay algo acumulado que hay que trabajar. No significa que no se puede trabajar, ni que no hay vuelta atrás, ni qué sé yo. Pero es como, mientras antes actives, mejor. Claro. De ese lado. Pero igual, si tenés, no sí. sé, 40, 50 y arrancás también, Siempre. siempre va a haber mejor, olvídate. Siempre va a ser mejor que nunca arrancar. Claro. De ese lado. Y algo que iba a decir de Healthspan y Lifespan es que Healthspan no tenés nada que ver vos ahí. Son los avances en salud, en Claro. farmacéutica, Sí, la mayoría- en tratamientos, etc. Un poquito de suerte genética, Tal que cual, eso también, sí. Total. Por eso, es 100% ajeno a vos Sí. cuántos años vivas. Ahora, lifespan puede ser 100% tus claro. hábitos vos Tal y cual. lo que hagas todos los días. Tal sí. cual. Después, obviamente, está ese factor de lo que decíamos antes. El contexto, el ambiente, qué sé yo. Claro. Pero también es ahí definir qué tan condicionado estás en ese contexto. Sí. O si vos tenés control ahí de cambiar ese ambiente, ese contexto, lo que sea. Porque también eso pasa mucho. Sí, No, justamente. estoy atrapado acá, no puedo hacer nada. Y yo jodo mucho con este tema de sumarle en vez de un punto, un signo de pregunta. Estoy encerrado acá, tipo, o sea, como Claro. de traer la reflexión de si realmente estás atrapado ahí. Sí. O lo estás usando un poco como excusa, decís. Claro. Sí. Porque, a ver, Va a haber contextos en los que sí vas a estar atrapado, capaz Sí. por un tiempo, porque nada. Puede pasar. hay una O- variedad. Sí, también es eso, digo. La gente piensa que, a ver, ¿por qué cuesta hacer cambios? Porque son incómodos. Y Justamente. tenemos un sistema, un estilo de vida que fomenta la comodidad. Y un cerebro también. Sí, tal cual. que apunta Tal cual. a Sí, sí, sí. simplificar procesos, justamente. Entonces, en esa simplificación es buscar Caes en la opción. todo lo demás. Pero también es como recordar la satisfacción de hacer algo complejo. Sí, Eh, es mucho más satisfactorio hacer algo claro. complejo. Y me encanta el concepto de como reprimir el placer inmediato para el placer a largo plazo. Mm. Que
Sí. Nada. Que cuando llega y cuando es otra cosa. Sí, y además, medio que todos lo vivimos eso. Sí. En alguna u otra medida todos experimentamos esa satisfacción a largo plazo. Solo que no la tenemos tan fijada en la constante. Sí, sí. Pensamos que ganar la lotería tiene más satisfacción que ir ganando poco a poco, escalando tus ingresos y qué sé yo. O sea, no se compara la satisfacción que tiene la segunda con la primera. O hacer una carrera. Misma es efímera a veces. Esa tan instantánea, boom, y después. Sí. Pero bueno, vamos a avanzar a esto. Sí. Accionales. Justamente. O de cómo encaro el año de una forma distinta. Cómo hacer que las cosas que haga ahora funcionen distinto, den otros resultados. Eso, tipo la típica. Si no querés que pase lo mismo, no vuelvas a hacer lo mismo, claramente. O sea, si querés resultados distintos, tenés que hacer cosas distintas. Sí. De ese lado. Y va, creo que por un lado, primero esto de, qué sé yo, tema... A ver, algo que yo hablo mucho en tema consultas y demás. Acá estamos robando, les vamos a compartir un poco de data que trabajamos capaz en hábitos de la gente y yo. Porque a ver, recalquemos esto. El nutricionista no se encarga de hacerte bajar de peso, sino somos, lo que yo siempre trato de recalcar es somos profesionales de hábitos. Tipo, nos dedicamos a gestionar el tema de hábitos. Sí, más que nada. Después es eso, tipo. Está centrado en la alimentación, obviamente, pero siempre tocábamos tema deporte, mismo parte emocional, porque va todo de la mano. Es imposible que aísles únicamente el acto de comer o alimentarte con... Es que la comida rodea todo también, o sea, como duermas, influye en cómo comes, cómo entrenes, cómo te muevas, influye las comidas, tu estrés, o sea, todo está condicionado de alguna forma, o sea, o condiciona a lo alimentario o lo alimentario condiciona a eso. Al resto, sí, digamos. es que sí, o sea, como justamente. que es un ida y vuelta constante, que por eso también nos encargamos o trabajamos tanto de eso. Sí. Y la realidad es que debería ser un tema que lo hablen más profesionales, más profesiones. Y que se interesen más también en el resto de temáticas. Está bien que no vas a ser un profesional, no vas a ser psicólogo, o sea, capaz sí, pero digo, no vas a hacer lo mismo con psicólogo, que un entrenador, que esto, pero meterte un poco más para tener esa noción, o mismo la interdisciplina, ¿viste? Claro, pero digo, también de la parte de los otros profesionales de la salud. Claro, sí, que se que no seamos nosotros los únicos que hablemos de cómo descansar mejor, cómo gestionar el estrés, cómo entrenar, sumar actividad física o ir a salir al sol. Sí, es que todos los profesionales de salud se pueden instaurar mínimamente en el tema o recomendarlo mínimamente. Sí, porque si tenés más llegada de diferentes... Y además es eso, si todos los profesionales te bombardean con cosas, como queda un poco más... Creo que es más importante de lo que pensaba. Sí, exactamente. Un poco por ese lado. Pero sí de esto, un poco de lo que yo siempre hablo, de más en tema marzo, comienzo de año, qué sé yo. Sí. En marzo arranca la rutina. La rutina es como más potente. Sí, terminó el verano, ya como que la gente dejó de boludear, ponele, pero por merecidas vacaciones y demás. Sí. Volvés a la rutina de laburo, generalmente si estás haciendo más home, capaz volvés más a presencial. Claro. Si estás estudiando o si tenés hijos o lo que sea, tu rutina es como más movida. Por eso también en marzo, viste, de enero a marzo... por lo general gimnasios y este tipo de actividades están más a la alza y están más cosas. Y en marzo como que... En marzo recae un poquito, arranca el otoño, ya vuelve el frío, caes a la rutina y... Sí. Y algo que siempre trato de hablar es el tema de... Ya sabes que eso viene. Claro. Anticipalo. Exactamente. Tipo esto, porque parece re boludo, pero es cíclico. Sí. Tipo, todos los años funciona igual. Y... bajo esa premisa, y también porque estamos chipeados un poco. También porque estás en automático en eso. Para mí, vos a ser consciente, ¿dónde estoy parado? Sí, es que va por un tema de hábitos de hacer consciente lo inconsciente. Sí. Es decir, ok, esto ocurre todos los años. Siempre que estoy estresado, hago esto. Y tengo este resultado, porque ya sabes. Estoy cansado por ABC. Como esto por ABC. Entreno o no entreno por ABC. Tipo, entender. Es como un poco autoconocimiento. Es que para mí el primer paso del cambio de hábitos es literalmente agarrás una virome, un bloc de notas y te pones
¿Dónde estoy parado? ¿Por qué llegué a la situación? O sea, te pones a analizar, ¿por qué llegué a la situación en la que estoy y qué estoy haciendo? Porque te necesitas tener un contexto de saber, bueno, y escribirlo para mí viene bien para tipo darte cuenta verdaderamente y tener registro de, bueno, estos son mis hábitos o esto es lo que estoy haciendo y con esto mis resultados son esto, mi estilo de vida es esto. Total. Y en base ahí, bueno. Sí, o ver dónde tenés que mejorar este año, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Tipo entender dónde estás dejándolo en pausa. Claro. O fijarte un norte, capaz. Claro, sí, porque... sí. Y por ese lado también está buenísimo escribir. Yo también me encanta y lo fomento siempre que puedo. Creo que una premisa es llevarte bien con vos mismo y no estar puteándote en un libro. Pero, o sea, eso es como, bueno, trabajalo. Sí, psicólogo, cualquier profesional. Si podés trabajarlo como un profesional mejor, está buenísimo, pero es eso, un poco de esta idea de... Capaz no es tu culpa. No, para mí es no te maltrates por eso. Para mí... Llévalo a algo. Claro. ¿Cómo te hablas vos a vos mismo? ¿O qué opinión tenés vos de vos mismo? Es la más importante de todo y la que más te va a condicionar. A eso iba. Como que esta parte del autodescubrimiento, de la escritura, qué sé yo, también va por un tema de esta como percepción de uno de el autodiscurso. Claro. Tipo, trabajar el autodescubrimiento para después el autodiscurso. Sí. Y a partir de ahí tu narrativa puede cambiar. Obvio. Y habla de vos siempre con una connotación positiva. Claro. Eso sirve un montón. Sí, es complicado, obvio. No es. Sí. Pero es uno de los principales ejes que si no lo tenés, no probablemente influya en como acciones y como reacciones. Y creo que es bastante normal también, porque lo he escuchado mucho. Sí. Y también es eso. Si solo te llevas bien con vos cuando haces las cosas bien, o sos compasivo. O sea, cuando te equivocás. Claro, o cuando... ¿Qué va a pasar? Sí, no podés ser. Claro, tal cual. Esto, tipo, qué sé yo, me agarró fiebre y no pude ir a entrenar. No sos una basura, no sos un inútil, ni nada por el estilo. Tipo, tenete un poco de compasión y laburalo. Sí. Pero entender eso, tipo, la compasión de permitirte fallar. Es lo mismo, el típico discurso de que le hablarías igual a un tercero o a un amigo si estaría en la misma situación. Es muy bueno eso. Sí, hacer ese proceso mental sirve mucho para mí. Autodescubrimiento más autodiscurso son los principales como gatillos al accionar positivo, digamos, a generar esos hábitos, sea cual sea, pero para bien, digamos. Y un poco esto de anticiparse, en paralelo a todo eso, es esto. Sé que cuando arranque la rutina no voy a tener tiempo para A, B, C, D, E. Tipo, o no es mi prioridad. Claro. Porque eso también es como decir, che, no tengo tiempo para entrenar, entonces no lo hago. O no tengo tiempo para cocinar, entonces no lo hago. Y es como, ok, podés arrancar con esa mentalidad, pero podés cambiarla también. Claro. Tipo, la mentalidad puede ser... ¿Hay alternativas para que por lo menos pueda entrenar 2 veces por semana? Por ejemplo. O lo más básico. Sí, o capaz es eso. De vuelta, la lógica es siempre apuntar a los baby steps. Y bajo esa premisa es, si no entrenás la fuerza hace 10 años, no vas a arrancar el gimnasio de base. O no es el primer paso. Claro. Es capaz caminar 10.000 pasos. Sí. Que también capaz es un objetivo muy ambicioso. Sí. Capaz son 5.000 pasos. Y como entender, ok. O capaz es caminar todos los días, un poquito. Sí, o estar más tiempo parado. Sí. Tipo, de vuelta, o sea, es muy individual. Claro, justamente. El paso el punto de partida. Claro. El punto de partida condiciona a cuáles son tus progresos o a qué ritmo son esos progresos. Porque capaz sos una persona que no estás en movimiento, tus rodillas no toleran tanto ejercicio y tenés que ir como regulándolo de a poco y demás. Lo mismo con algo que hablamos muchas veces en cuanto a alimentación saludable, es tener una alimentación alta en fibra. Claro. Una alimentación alta en fibra, capaz no la tolerás. Sí, te cagas encima. Claro. Para ser más descriptivos. Sí. Y bajo esa lógica,
capaz es un poco ir escalando de a poquito, ir sumando para esa adaptación. Lo mismo con el gimnasio. Si entrenás mucho de golpe o si empezás a hacer estímulos que no estás acostumbrado, te va a doler. Vas a tener un dolor muscular que incómodo. que no vas a poder soportar. Pero eso no es un indicio de que tenés que dejar de hacerlo. Exacto. Lo mismo con la fibra. Si te cagás de encima, no es que entonces la fibra no es para mí. Claro. Es porque no tenés la adaptación paulatina que deberías tener. Sí, y que tarda el sistema digestivo un tiempo en adaptarte. Tal cual. Pero, anda con un profesional o anda incorporándola a poquito y vas a ir viendo cómo la soportas más. Pero creo que en esos dos casos, estoy tratando de si se me ocurre otro ejemplo también, pero son esos dos casos que a veces hacen que rebota, tipo, como que entra y sale de esa rutina. Sí, incorpora porque fibra, le cae mal, es que es un choque bastante fuerte, creo que por eso. Sí. Pero porque te pegaste un palazo de una, porque fuiste a por todo, justamente. De cabeza. Sí. Sí, pero digo, es como tratar de dar a entender esto, que no es que entonces mi cuerpo no está preparado para, sino claro. que hay que adaptarlo, hay que hacer como capaz pasos más chiquitos, adaptación de a poco, tipo, porque es eso. Sí. Para mí hay más gente que se tira a todo o nada que al hacer pasos chiquitos. Pero eso también creo que viene reforzado porque ahora justo que dijiste lo de los 10.000 pasos, sí. La otra vez vi en Twitter que uno estaba como documentando su progreso en los pasos y creo que había hecho 10.000 pasos y posta le había costado un montón, había tenido creo que ciertas ampollas o algo y toda la gente puteándolo y diciéndole, pero ¿cómo si 10.000 pasos es una boludez? ¿Cómo te van a salir ampollas por eso? Entonces eso también tira para atrás. Total. Sí, es difícil también de por sí exponerse en esa. Claro, por eso. Que también por eso está bueno. Por eso digo que tampoco viene, tipo, la comparación con el otro, siempre, la mayoría trae a problemas. Total. O a que no. O a que te sientas insuficiente. Sí. Fuera de un contexto de competencia donde una comparación es necesaria, bla, bla. Acá estamos hablando de hábitos. O sea, probablemente una persona que quiere incorporar hábitos no es un profesional. Justamente. No, aparte de la comparación en los hábitos son con vos mismo, con el vos de ayer. Claro, tal cual. Sí. Hay una frase de Roosevelt que es tipo, la comparación es el ladrón de la alegría y es como listo. Tipo, o sea, tenerlo de referencia eso, porque cada vez que te comparás, cada vez que te comparás te estás sacando la experiencia propia o el esfuerzo que te tomó hacerlo y como esa valoración solo la tenés vos. Sí. Y puede recalcar mucho o puede reforzarse mucho con la escritura. Que eso vuelve a eso, tipo decir, mirá, ¿dónde estaba ayer? ¿O dónde estaba hace 6 meses? También mismo el hábito de escribir puede costar al principio. Por eso también, empezar de a poco, no es que... no te cabe una novela. Justamente. la primera semana. Una biografía... O leer un libro. Leer 10 páginas es mejor que leer un libro en un mes. Claro. Por decirte algo. Son esos micro hábitos. Lo mismo con la meditación. Meditar 3 minutos es mejor que meditar 10 al principio. Porque no conoces. Al fin de cuentas, siempre recae en no conoces esa experiencia. Sí. Conocela. Tipo, metete a poquito, mete así como abrí la puertita un poquito, experimentalo, sondealo, conocete. Y ten en cuenta que te puedes pegar un par que otro golpe porque está dentro de la baraja. Pero es parte de. Es parte de, justamente. Claro, o sea, no es que si fallo, ya está. Claro. ¿Entendés? Es que a través de los fallos se construye el éxito, si querés llamarlo. Total. El factor constancia, muchas veces, no sé cómo explicarlo o cómo graficarlo, pero por ejemplo, el tema leer páginas de un libro. Si tu objetivo es leer 10 páginas todos los días, un día pueden ser 5 páginas, un día puede ser 10, un día puede ser 15, un día puede ser 3, un día puede ser 11, y así. Y eso es constancia. No es leer 10, 50, 50, sí. Claro, porque generando el hábito de hacerlo, tenés ese progreso. No es por un tema de 10, 10, 10, 10, 10, sino de ese altibajo constante, pero que si leí 3 hojas, está perfecto igual. Claro. Y mañana lo voy a hacer de vuelta. Y lo sigo sosteniendo en el tiempo. Claro. Pum. Lo mismo con entrenar, lo mismo con todo. Lo mismo con todo. Y más que nada porque hay días que estás más cansado, que no tenés ganas, que tenés más cosas. O esto, algo que yo hablo mucho con los entrenadores de gimnasios en sí, es que es mucho más palpable el resultado a corto plazo en un gimnasio que con otras cosas.
con el tema alimentación y qué sé yo, a veces requiere un tiempo Sí, de progreso. Capaz, al mes de ir a entrenar, te sentís mejor. te sentís mejor, sí. ¿Entendés? Y capaz no es lo mismo con leer un libro, con meditar, con llevar una alimentación un poco mejor o lo que sea. O con caminar más. Sí, Capaz, también esto va de la mano con la cultura de la inmediatez, que la tenemos muy arraigada. claro, por eso y digo, nos pasa a todos. en Entonces, en cuanto al gimnasio, capaz Sí, es sí. mucho más palpable de, es por acá. Por eso también hay tanta inspiración o tanta motivación en redes sociales con el tema Con el- gimnasio. sí. Es ahora. Es ahora, arrancar, no sé sí, qué. sí. Que no lo ves con leer libros, por ejemplo. Claro. Tipo, o con la filosofía o con lo que sea sí. de ese lado. Pero siento que va un poco por ahí. Tenemos el autoconocimiento. Sí. Próximo creo, step. Creo que hicimos, por ahora decimos salud, Sí. hábitos, Dos. que más esto de tipo la mentalidad de los hábitos, más Sí. que otra cosa. Y el a- primer paso que ponele que es autoconocerte antes o de saber la posición en la que estás. Sí. Tu punto de partida. Sí. O sea, la mentalidad, a fin de Sí. cuentas. Decir, tipo, che, antes que la acción está la mentalidad. Ujú. La mentalidad te lleva a la acción. ¿Y la acción qué es? Esto, un poco yendo a esto de anticiparse y demás. En cuanto a lo alimentario, por decir un ejemplo, es el tema de, che, ¿cómo hago para comer mejor si no tengo tiempo? ¿Viste? O cómo me preparo en ese sentido, decir, che, no me gusta cocinar, no tengo tiempo, me Sí. cortaron el gas, la que sea, ¿viste? Claro. Decís, o cómo como mejor afuera, ¿viste? Como que estoy todo el tiempo en la calle, ¿cómo hago para no estar llevándome tuppers a todos lados? Y es un poco de vuelta, anticiparse, pues la misma, la típica, no hagas, por ejemplo, el ejemplo que muchas veces se escucha es no vayas a comprar al súper con hambre. Con hambre, ¿Viste? claro. Como que te antojas con cosas y qué sé yo, Sí. que capaz no son las reales, tipo lo que realmente querés, sino que es por un tema de hambre, que decís calorías, dame. Pero también es un poco esto de cómo me preparo para resolver rápido cuando tengo apuro. Claro, gran tema que le pasa mucho. seguro. Claro, tipo, es una cuestión de estoquearse, de hacer meal prep o batch cooking, por ejemplo, Sí. de comprar cosas congeladas, de tener latas, de tener, viste, como que a veces tiene esas fricciones. Para mí hay varias herramientas que depende de un contexto u otro lo vas a poder aplicar o no, y depende de vos. Hay Sí. gente que le va a servir la meal prep, hay gente que tiene capaz mucha plata, puede ir a un comida por peso y agarrar y Contrata un hacer una chef. selección. Tengo un chef privado Claro. que viene con la limo y me trae. Pero sí de esto, de tipo, ¿cómo lo llevo a la acción si no es cocinando todos los días y qué sé yo? Es o cocinás Claro, un día día. para toda la semana, tipo, con una idea de un desglose de qué es. Sí, ¿qué es lo que voy a comer? Claro. Más o menos. Sí, el criterio está en nuestro podcast de alimentación saludable. Exactamente. Eh, que hagas. tipo de, ¿qué grupos alimentarios tengo que elegir? Claro, Justamente. tal cual. Vayan. Sí. Pero también es eso. Che, estoy en la calle. Dietética. En vez de súper. O en vez de kiosco. Claro. Capaz. Es una mejor opción. Verdulería. Es una mejor opción. Bananas. Manzanas. Bananas, manzanas. Claro, o sea, como cosas que sean fáciles de llevar y comer en la calle. Capaz. Sí. O frutos secos en la dietética. Claro. O sea, para no irse al típico barrita proteica. Una barrita proteica claro. y te armas una granola con un. Que está perfecto igual. O sea, si Sí, querés sí. comer una barrita proteica, va a sí. ser mejor que probablemente lo que estabas haciendo de comerte capaz un pebete de jamón y queso todos los días. Claro. Que no está mal el pebete, pero no todos los días. No todos los días, justamente. Sí, Claro, sí, sí. Hábitos. Hábitos. O sea, constancia es que si venías comiendo 7 días a la semana pebete de Pebete. jamón y queso a la tarde, Sí. que pase a hacer una barrita proteica, por decirte algo, o frutos secos, o fruta, o qué Claro. sé yo, estás cambiando. Sí, ya. Estás moviendo la rueda. Y esa rueda, una vez que va incorporándose, empieza a cambiar. Condiciona otras cosas. Capaz condiciona que te quieras mover más por esos cambios. Sí. También. Entonces. Sensación de energía. Sí, sí, o de justamente. saciedad. Sí, justamente. Porque saciedad, me pasa un montón esto, tema de la saciedad como una barrera, tipo, no paro de comer. Claro. Tipo, Picoteo todo el día, sí, sí. Claro. Exactamente. Y bajo esa premisa, nada, o sea, el picoteo se complementa aportando saciedad desde otros lados.
muchas veces los hábitos no se trata de esto, de ser... Si no cocino ninguna comida, cocinate una. Claro. Un almuerzo. Un almuerzo, tipo, sí. Donde más tengas control, de las 3, 4, 5, 6 comidas al día que hagas, la que más control tengas, hacela. Tipo, aprovechala para empoderarte. Sí, para meter grupos de alimentos que aparte te van a dar saciedad y te van a evitar unos posibles picoteos en lo largo. Yo laburo mucho con eso, con fibra, saciedad, incorporar en momentos clave donde nada. Pero acompaña esto de entender dónde puedo accionar. Claro. No en todo. No, es que te volvés loco en todo. No te hagas tipo objetivos hiper ambiciosos. Sí, exacto. De a poquito. Y ponele, yo remarco mucho esto, ponele que te cebaste un poco y dijiste, uy, che, esto no lo estoy poniendo. Baja un poquito y seguí. Y capaz en el largo plazo ahí vas a poder llegar a ese objetivo ideal que tenés. Sí, ¿no? Pero es prueba y error justamente también. Sí, para... A ver, la lógica es ponerle que tengas 30 años y querés cambiar hábitos. Hace 30 años que tenés unos hábitos. Claro, no se van a ir de un día para el otro los 30 años encima que tenés acumulados de un montón de cosas. De y mismo cultura. el cuerpo lo va a rechazar. Porque, che, flaquito, venimos hace 30 años así. Como que. Sí, por más de que sea algo más saludable. Sí. Digo, al principio hay como un rechazo. O esa idea muy Andrew Huberman de neuroplasticidad. ¿Viste? Como de, esto es ajeno, entonces tipo me genera rechazo. Y, che, no, repetir el estímulo varias veces, días distintos, qué sé yo, hasta que no lo sientas tan ajeno, ¿viste? Sí. Pero para mí va acompañado de eso, tipo decir, che, no puedo hacer ninguna comida casera yo, resolvé lo que comes en la calle. Tipo, resolvélo mejor, de alguna forma. Asegúrate que haya fruta, por ejemplo. Sí. O algún fruto seco o lo que sea, pero cosas que se puedan comer con la mano, capaz, no irte me voy a comer un bla. Si merendabas un cheesecake, capaz pasaste por un disco, hay descuento en un yogur, agarraste el yogur y le pusiste y te compraste y tenías una granola en la mochila. El yogur yo lo he hecho, el yogur bebible de ser proteico coso, 15 gramitos. Claro, por eso. Tenés un... Es difícil, de vuelta, para mí va mucho, el tema no es que no está la opción, sino que no la vemos. Claro. Y saber que existe. Y es que también tiene o sea, el comer saludable afuera es como caro. Vas caro. Sí, pero si vas a la comparación, 100%. Un alfajor contra 2 bananas y un par de nueces. Sí. Y algo que yo siempre lucho, que es como algo que me queda gigante, pero siento que es lo más importante, es volver a la comida casera, aprender a cocinar. Sí. Porque muchas veces decimos, cocinar me tarda 1 hora, y es porque probablemente no tengas habilidades culinarias como para hacerte algo más rápido, claro. O te distraes, o la que sea. Yo en las que tardan mucho, yo banco más el meal prep, porque probablemente para una cantidad muy superior te va a tomar el mismo tiempo, la frizás si tenés después. Sí, pero, a ver, yo siempre hago este tema de habilidades culinarias en sí. De base, el delivery te va a salir más caro y te tarda 1 hora. El delivery te va a salir más caro, sí. Entre Exactamente. 40 minutos y 1 hora. 40, sí, completamente. Si vos tenés habilidades culinarias, podés hacer un plato más rico que el delivery, más barato y en menos tiempo. Y más saciante. Claro. Probablemente. Porque vos en el delivery no creo que vayas a la opción. O sea, puede ser, pero. Más rico. Sí. Tipo, como esto de. Capaz un plato de fideos completo, te lo haces en 20 minutos. Sí. Tipo. Y no tenés que irte a conquistar el Himalaya. Sí. Tipo. Y tampoco es que el nivel culinario que necesitas para que algo esté rico es demasiado elevado. Total. Yo no soy un genio en la cocina, igual como y me parece rico, o sea, no es que necesito. No tenés que manejar 3 hornallas al mismo tiempo para claro, hacer un buen plato. Sí. Digamos. O sea, capaz es solamente tener hervido, cocinándose los fideos en un bowl, en una cacerola, y en otra hornalla estar salteando algo. Sí. Vegetales. Claro. Que cortaste, que rayaste directamente. Claro. Hiciste un salteadito con un poquito de aceite, ponele para que no se pegue, listo. O un tuco, claro. Un zucchini rallado. Claro, sí. Tipo, con una parte proteica. Sí, obviamente. Pero es tan simple como eso. Que a veces es eso, tipo, me queda tan grande el objetivo de saludable que no arrancás a hacer ese primer paso.
Y cuando arrancas a hacer ese primer paso, te das cuenta que es mucho más fácil de lo que parece. Solo que es stackear o tipo acumular Sí, chiquitas. chiquitos, baby steps justamente. Claro. Porque vos capaz mirá la cima de la montaña. Y Apuntá al decís, nivel 1, no apuntes al nivel 100. Claro. Tipo, ¿quién querés ser? De vuelta, no te compares. Compárate con el de ayer. Exacto. Con vos. Sí. Y Ayer ahí- no sabía aprender una hornalla, hoy ya pongo los fideos, Aprendí, armo el claro. tuquito, Sí. rayé un par de vegetales. Total. O mejoré mi elección de delivery. Capaz es mucho Es menos. verdad, sí, sí. Viste, como que hay muchos Sí, más sí, sí. pasos. En vez de 6 McDonald's, clavé clavé 2 y en los otros sí me pedí un wok de vegetales y pollo. Claro, por ejemplo. o sea, ¿Qué me sé yo? fui a un restaurante chino. Sí. Wow. Tipo, vegetales. Sí. Tipo, es mucho más fácil de lo que parece. Pero es verlo. Y es tener las herramientas y tener los conocimientos y qué sé yo. Y obviamente, si necesitas información o contexto y qué sé yo, trabajarlo con un profesional de la salud. Justamente. Y también ver los recursos que tenés disponibles, de plata, de cosas, entendemos Sí. que va a variar de cada uno, justamente. Por eso decimos que el punto de partida es diferente Sí. de cada uno. Y además, a ver, el tema económico muchas veces no es un limitante real. Sí, es verdad. O sea, si lo trabajás realmente, obviamente, quien puede pagar una consulta nutricional probablemente tiene muchas más herramientas porque capaz el profesional de la salud le dice, che, esto puedes hacer para mejorar sin gastar tanta plata. Claro. Y ahí te estás ahorrando. Obviamente es la inversión principal de ir con un profesional de la salud que te va a decir, che, cómo mejorar sin gastarte la vida Claro. en eso. Pero siento que mucha gente se limita antes de eso. Sí, para mí no arrancan ya O- por ese hecho. O piensan que el profesional de la salud no hace eso. También. Tipo, Sí. no te habilita Ah. herramientas Sí, o sí, para que alcances o los facilitador objetivos. Claro, sí. o un catalizador, digamos. O sea, de esto. Tipo, vos estás acá. Para llegar acá necesitas alguien en el medio. Digamos, un profesional de la salud que te catalice o te impulse para que digas, Sí. esto es posible. De repente. Capaz no mañana, capaz en 6 meses, capaz en 3, capaz en un año. Sí. O en 10. Podés llegar solo también, pero es mucho más fácil si tenés Sí. a alguien Sí, yo instaurado creo- en el tema. va Digo por por un si lado- alguien no sé, alguien sí. que no se puede permitir dice, Total. entonces yo ya quedo afuera. No, total. para nada. Sí, sí, sí. Y también va por este lado de. Capaz es una forma de chocársela menos. Sí. Tipo, no estar- Tenés a alguien que te va guiando y es Claro. más eficiente. Hago esta Porque. dieta, no puedo, vuelvo. Claro. Hago esta otra, vuelvo. Hago esta otra, vuelvo. Qué sé yo, digo, listo, no sirvo. Mm, Y no, en realidad es capaz un tema de que lo que estabas accionando te lleva a un aprendizaje, capaz son 10 años de aprendizaje Sí. en esa, y hasta que no das con un profesional de la salud, que a ver, de base no todos son, o sea, no siempre te vas a Es chocar eso, con uno que te sirva te realmente. sirva o que tenga feeling, porque a veces creo que también va por ese lado. Tipo, al final somos personas y si te llega, Sí, es también eso. Resonar con su filosofía de trabajo, Claro. de alguna forma, o que haya mutuo appeal. Sí, sí. No, es que es re importante Sí, eso sí, para sí, mí. Es 100%, justamente 100%. eso, sí, sí. Y nada, eso. Y no por eso también que te genere rechazo el probar con otro. Probar con otro profesional. Sí, pero para mí tenés que tener una motivación previa. Obvio. Importante, sí. Sí, sí, sí. Tipo, la mayoría nos solemos frustrar Sí, sí. en la primera. Obvio. Pero también es un desgaste de energía. No, sí. Es Permitirte como- probar eso. Y sí, y que, que no funcione. y que no funcione o que no sea Claro. lo que esperabas y Sí. te genera como un. Total, Entiendo que genera un rechazo. total. Sí, sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, que de vuelta es anticipar, baby steps, pasar de 0 a 1 en vez de 0 a 100. Sí, Y que si estás en 1 y no llegaste a 100, no pasar a 0 de vuelta, sino claro. tipo, Tratar de quedarte en 1. Subir al checkpoint. Sí. Digamos. Me encanta, me encantó, sí. Tipo, que tu piso vaya subiendo cada día más. No que llegar al techo lo antes posible. Hay una frase que es como: no importa tanto el objetivo, sino en quién te convertiste cuando llegaste al objetivo. Claro. Digamos. Y va un poco por ese lado. Y también reconocértelo. Che, antes estaba acá, hoy estoy acá y eso también es un logro. Y Sí, es que va eso, tipo el desarrollo del personaje. Justamente, lo que sí. decíamos antes. Sí, tipo, sí. El desarrollo del personaje es lo más importante. Hay un concepto que tiene que ver con cómo prepararse para
para anticiparse o cómo ordenarse en cuanto a la comida y qué sé yo. Sí. Y algo que lo he trabajado con una consultante que me lo mencionó, fue como, sí, banco. Es el tema de ponerle, tipo, cómo ordenarse en cuanto a freezer, Sí. tener la parte proteica y vegetales cortados. Excelente. Yo Digamos. hago exactamente eso y es lo que más me sirve. Heladera, vegetales y cereales. Tipo hidrato de carbono, Sí, por sí. decirlo de alguna forma, con las verduras y frutas. Y si consumís lácteos y huevo, Sí, lo mismo. Lo mismo. Sí. Y en alacena, todo lo demás. Claro, stock para cocinar a futuro, claro, o cosas, no sé. Pero entender que hay cosas que tienen sus tiempos de expiración Claro. en sí, o de que esto lo saco de acá y ya lo tengo para consumir. O que en 5 minutos me Claro, que lo pongo en microondas y ya o se lo descongela. descongelo, o Sí. los caliento en una sartén, o lo doro, o lo que sea, Sí, y ya sí. está. Y eso te va sacando barreras. Sí. Ejemplo, Y aparte mismo, al tener esto así armado, ya lo tenés estoqueado, muy difícilmente caigas en un delivery, en ir a comprar cuando hago así, lo pongo acá, caliento y ya está. Tal cual. Listo. Una que hice, Porque es práctico. que estoy probando ahora, Sí. que dije, capaz lo mantengo. Me compré palta congelada. ¿Palta congelada? Sí. ¿Ya cortadita todo? En mitades. Ah, Y es tipo, o sea, es una bolsa con Sí. muchas paltitas a la mitad. Saco una, la piso, ya tengo la palta para una tostada cuando quiera. sí. Y es tipo, no me salió muy caro. Yo pensé que me iba a salir. Eso te iba a preguntar, porque digo, en eso ponle que habrá bastante. salido Pensé que era bastante palermitano, cosa que te 8 vendan. lucas, ponele, no, Sí. no me acuerdo cuánta cantidad. Claro. Pero tengo, o sea, Sí. O mismo vos congelás la palta y. son más de 4 paltas. Son 5 paltas, más o menos. O sea, Bueno. es bastante bien. Está bastante bien, la verdad. Para hacer sí. palta congelada. Para tenerlo ya así. Claro, parece algo es- re cheto. Sí. Y nada, son grasas saludables, que tenés ahí un recurso tipo constante. Sí, no que se te echa a perder. no se te echa a perder porque lo tenés porque congelado, la justamente. palta es como una barrera muchas veces de eso, se echa a perder rápido. Sí. Yo soy Y fanático de frutos rojos congelados para avena, el porridge, Claro. el yogur. Todo, va con todo. Un licuado, pum, lo pongo también. ¿Querés que demos ejemplos de freezer, opciones para freezer, opciones para heladera, opciones para la cena? Sí. Vamos Empezamos. con freezer. Bueno, primero, proteínas. Todas las carnes. Total. Largo. Preguntá bien en la carnicería cuando vayas si ya congelaron. Si ya estuvo congelada eso. Yo lo descubrí hace poco y digo, es verdad, tenés razón. Tiene sentido. Porque después capaz te ya es una sorpresita que... Qué loco eso, no tenía en cuenta. Sí, es que me pasó una vez que me intoxiqué literalmente Ah. y dije, che, ¿qué onda? Se me apagó la luz, no sé qué. Fui otra vez y vi que estaba como ya, los pollos los tenían ya medio como con costrita de congelado. Digo, ¿esto estuvo congelado? Sí, ya estaba congelado. Digo, Qué hijo de puta. Ojo porque pasa, sí. Gran técnica si sos consumidor de carne, lógicamente. Si no, la tenés mucho más fácil. No, pero qué locura. ¿Viste? Sí. Bueno, de ese lado, milanesas. Milanesas. Tipo rebozado, proteínas rebozadas. Proteínas Pero, rebozadas, que sí. puede ser milanesa de carne, de pescado, de Sí. pollo, qué sé yo, pero también de legumbres. Tipo de garbanzo, de soja, o Sí. de lo que sea, o de tofu, o bla, o de seitán. O de sí. Mismo, de ese lado. Eso mismo, De ya- fuentes proteicas. Después, acompañando ese hilo, la parte de las legumbres se pueden congelar. Lo mejor es, para mí, si cocinás las legumbres, Sí. bolsitas Yo hago eso. Bolsitas. porcionado. Sí, ya la porción. Así es todo eso y no que Esta es tenés mi que porción, guardar. claro, Sí. esta es mi porción de legumbres de una comida, o de tipo la comida que haga con gente, qué sé yo, listo, es esto. Sí. Lo tengo ahí separado, tuki, lo descongelo y ya está. Después, fruta, verdura, un poco lo que decíamos. Puede ser, o sea, el ideal es que sean verduras que sean bajas en agua, Claro. tipo que no sean tan acuosas. Un tomate no lo Un tomate congeles. no lo congeles, claro. Sí. Podés congelar un tuco, capaz, Sí. eso sí, pero tipo, qué sé yo, frutillas congeladas, salvo que
es eso, si la vas a volcar, hacer un puré. Claro, si va en una mermelada, preparación que es más homogénea, claro, sí va a ir. tal Si cual. querés que la frutilla quede igual Sí, y va a perder. no congeles un pepino, Claro. no congeles un tomate, Tomate. no congeles sandía. Claro. Ahí, hasta ahí. Sí. Pero bueno, Si querés comer la sandía, mientras sí. menos agua tenga, va a ser mejor o más. Va a mantener su estructura un poco más, Sí. digamos. Zucchini, zapallito. Zapallito. Mismo el cale, por ejemplo, a veces lo congelan. Sí. Acelga cocida. Para mí es como medio raro, pero la gente lo hace. Sí. Palta, frutos rojos. Que igual esos frutos rojos probablemente los vayas a pisar, vas a hacer mermelada. Claro, tirar o arriba. los calentás un toquecito, pero sí vas a Sí. tener, o sea, Sí, no vas a sí. consumir solo los frutos rojos, Sí. por lo general los vas a meter Pero- en alguna preparación, sí. Pero se puede congelar muchas cosas. Sí. Eso es lo más importante que se debe entender en cuanto a frutas y verduras. Se puede congelar hasta cebolla, papa en cubos. Sí, sí. Tipo, pero trata de eso, tenerlo cortado para la porción que vas a usar. Claro, si ya lo tenés segmentado y todo, pensá que es un proceso que después no vas a tener que hacer y va a ser Claro. mucho más fácil. Sí, o la banana. Claro. La banana, o la O- cortás entera, o o- la congelás entera, o la congelás cortada, no la congeles con la cáscara. Claro, pues ¿Entendés? te va a resultar bastante complicado después Claro, el... no, si no es un parto. Sí, sí. Pero ese tipo de cositas. para Sí, mí. sí. Choclo Eh, en pedacitos sí, también. arvejas. Es más, te venden mucho eso, la Claro. bolsita. Sí. Vos fijate también lo que venden congelado justamente. Eso, tomá de referencia. No lo compres porque te va a salir más caro, pero lo podés hacer. O si te da, Sí, o mismo ¿Cómo es? esto. El congelado lo que tiene es que es. No respeta la estación. claro. Si vos si no es temporada de frutos rojos, podés comprarte frutos rojos congelados que están cosechados en su mejor momento. Y los guardás. para Claro, el te coso. sale más caro, pero porque podés comer algo que es de otra época. Sí, porque tendrás una vida útil de 6 meses fácil, capaz Total, más. Sí. Sí, sin problema. Después, heladera, Heladera. ahí de vuelta. Huevos, Sí. Lácteos. frutas y verduras. Frutas y verduras, sí, que vayas a consumir Esto. en la semana capaz. Sí, claro. Yo lo mido así, una semana para, Sí. para que estén bien, para que estén ricas, en condiciones y todo. Y ahí quiero aprovechar ese detalle. Sí. Porque, a ver, están la fruta, verdura, las legumbres, los cereales y demás, si están cocidos y qué sé yo. ¿Cuál es el factor que hace justamente que se echen a perder? Claro. El agua. La, Sí. la humedad La que humedad, se genera ahí hace que se formen hongos y ahí se echa a perder, porque también la heladera es un entorno húmedo, Húmedo, sí, de justamente. ese lado. Ese es el condicionante para que se echen a perder. Buscar recipientes adecuados. Y entender qué es eso, tipo, si lo Sí. cocino, de acá a 5 días se puede formar hongos. Sí. Y aparte, o sea, como tengas esa referencia, como decir, ok, ¿por qué lo tengo que consumir? Porque esto. Si tiene más contenido de agua, probablemente se echa a perder más rápido. Yo a veces, no sé, cereales o carbohidratos que dejo en la heladera, si veo que me estoy pasando, no sé, o sea, me estoy pasando. Pasaron 2-3 días y no los consumí. Capaz no los consumo, los subo al freezer y ahí Claro, ya. Pum. tal cual. Sí, sí. O sea, que Ser- existe esa opción también. Ser criterioso Sí, sí, justamente. con esas cosas. Que la idea tampoco es que sea un desgaste mental. No, obvio, en Pero- realidad es para que sea más sencillo Sí. para vos. Sí, pero- sí, lo que digo es, si estás en etapa freezer, Claro. que no te quede, tengo que hacer freezer heladera a la cena. Claro. No, o sea, como quédate con el freezer. Quédate con el freezer. Empoderate en el Empoderate freezer. del freezer porque tenés un Es el que- rato. Es el que más control tenés, Sí. digamos, de ese lado. ¿Algo más de heladera que se te ocurra que digas? Más Clave. que vegetales Para y mí, cosas. esa es como la base. Sí, la verdad que no. Frutas, verduras, cereales y legumbres. Y lácteos, pero sí, justamente. lácteos y huevo, Sí, capaz. no. Quesos. Sí, ¿verdad? por eso. No, pero dentro de lácteos, justamente, sí. Total. Y después, a la cena, que acompaña también, obviamente, las frutas y verduras que van. Claro, que no Al van aire al libre. al aire libre, claro, que no van al frío, sí. Sí. Eh, Y y el stock mismo de, no sé, tenés fideos sí, empaquetados, los arroz. productos no perecederos, Sí, que son latas, fideos, arroz, polenta, harinas. cereales, claro, harina. Harinas en general, de sí, sí. cereales y de legumbres. Y de legumbres, sí. Legumbres en todos sus formatos. Premezclas también. Claro. Está buenísimo. Semillas, Acordate de cerrar bien los envases. tal cual. Bueno, iba a decir aceitunas, que tiene que no es ni relevante. Sí, sí. Pero bueno, salsas de tomates, si Claro. querés.
cositas de ese lado, frutos secos. Pero ya con eso tenés una recontra base. Después es un tema, qué sé yo, aderezos, ¿viste? Como digas, algo Sí. que te sea relevante de ese lado, aceites en sí. Claro. Ten en cuenta que mientras y ya más con eso- stock tengas de buenos grupos alimentarios, menos vas a caer. Tal cual, En no, otros. no te estamos diciendo no pongas Claro. las Oreos en la En alacena. la alacena, pero no tengas estoqueado Oreos de acá a diciembre y 20 paquetes de El Doritos. apocalipsis Sí, zombie sí. de De Oreos, Oreos, sí. pero no tenés ni una premezcla para resolver rápido, una Claro. premezcla de pizza, por ejemplo. Sí. Pero sí, yo creo que ya con eso tenés cubierto la vida. Sí. O sea, te resolvés muchísimo más fácil todo. Anticipándose. Realmente, básicamente. sí. Y ese criterio aplica para todo. Es la lógica de esto. O sea, que sea fácil de hacer. Sí. Y que te antepones a la situación que sabes que vas a enfrentar. Porque... Sí. Acá estamos hablando de la parte alimentaria, pero aplica a Sí, todo obvio. en general. Y me parece ya con eso tenés herramientas para ser otra persona y llevarlo a cabo. Acá ya cubrimos. ¿Querés hacer un recap? Sí, acá cubrimos primero Salud. concepto de salud, health span, lifespan. Sí. Eh, Lo importante. Sí, lo Como importante. Esto. Apuntar a. Calidad de... En esos años que vas a vivir que capaz no está tan determinado por tus hábitos o lo que puedes hacer vos, de lo que no tenés control, ¿cómo querés vivir esos años? Justamente. Total. Punto de partida, autoconocimiento, La mentalidad. mentalidad. Para llevar hábitos. O sea, Sí. entender cuál es el norte Claro, con la salud. Tipo, entender qué es la salud para entender cuál es el el norte. norte, sí. Entender la mentalidad que tenés que aplicar para poder llevar a cabo eso. Sí. Que es un poco esto: autodescubrimiento, Neto, sí, autodiscurso. gozo. Conceptos de constancia, Sí, sí. digamos, de cómo hacerlo posible. De saber dónde estás parado, de, No, sí. no irte al 0 a Al 100, 0 a 100, sí. constantemente, Baby steps, siempre, sí. tal cual. Y después es eso, cómo llevarlo a cabo. Dimos ejemplos concretos Sí. de cómo hacerlo posible en cuanto a alimentario, capaz, pero entender que ese concepto se aplica a todos los Claro, tipos de salud en al... general. Sí, sí, a todo tópico que quieras. Tal cual. Tendrás que modificar algunas cosas, pero la idea en sí funciona Sí. de la misma forma. Y Sí. ¿qué es eso? Un profesional de la salud a veces lo que hace es facilitarte ese camino. Claro, te guía un poco, te da unos tips Aplica- extra justamente, sí, y sí. aplican toda esa línea de cosas. Sí, sí. De explicarte qué es salud, de explicarte el autodescubrimiento, del autoconocimiento y de hacer cómo hacer acciones concretas para que te choques la menor cantidad de cosas posible. Sí, sí, y que ese cambio sea sostenible y no sea tan un... Claro, tal cual. Tal cual. De esa. Mismo recordarlo de, si te chocas, no negarte completamente a, bueno, esto no es para mí, ya está, listo. Sino es más ir de a poco y Sí. recalculando y poniéndote checkpoints. Aprender, es un camino, Sí. es disfrutar el viaje también. Eso, ¿no? disfrutar el proceso. Como en fin de cuentas no es una tortura, es justamente salud, es disfrute. Claro. Es disfrutar de estar vivo y el habitar el cuerpo que tenés de una Sí. forma en su mejor En sí. Y en la mejor versión que te sea posible llegar. Claro, sí. Además, de vuelta, no hay nada más satisfactorio que estar en tu mejor versión. Sí. Y esa mejor versión es muy subjetiva de cada uno. Claro, no, o sea, alguien no te va a poder decir esta es tu mejor versión. Claro. Vos solo lo vas a saber y Y que no se comparen. que no se comparen. Eh. Solo se comparan con ustedes mismos en el pasado. Excelente. Si llegaste hasta acá, de vuelta, gracias Sí. por acompañarnos. No te olvides de darle like, suscribirte y compartírselo Compartírselo. a quienes quieren mejorar, a quienes quieren Exactamente. llevar hábitos en sí. Obviamente, si quieren un acompañamiento, pueden escribirnos tanto a Manu como a mí. Y Muy felizmente los acompañaremos de la mejor Exacto. forma posible. Están Exacto. nuestros Instagrams en la descripción. Comenten si quieren nuevos tópicos, Nuevos nuevas temas temáticas a hablar. Siempre lo vamos a tener en cuenta. total. Y Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. exactamente. Así que muchas gracias. Portada. Hacemos portada ahí de buena onda. Y nos estamos viendo. Un gusto, Manu. Nos vemos. Gracias, Guido.